Bienvenidos, estamos de nuevo en Alto y Claro y volvemos a estar en este segundo capítulo con José Piñeiro Maceiras. Como saben todos ustedes, perdón, José Piñeiro Maceiras es el autor de un libro que a nosotros nos impactó en su momento. Es un libro que además creemos fundamental para conocimiento de temas tan difíciles y tan importantes como es el de nuestra guerra 36-39. Y es un libro que creemos que no puede haber nadie de verdad que no, vamos a ver si podemos ponerlo en la pantalla, no quiero dejar de ponerlo una vez más. Es un libro que no se puede dejar de comprar porque es un libro con una cantidad de información muy importante referente a ese periodo. A una parte muy importante que es qué ocurre en la represión, qué ocurre en la retaguardia nacional durante los años de la guerra y posteriores. La represión de Franco, ahí lo tienen, persecución y normativa de la España Nacional 36-45. Empezamos con un capítulo la otra vez en la cual ya dejamos claro que los nacionales van a aplicar la legislación republicana en vigor y hoy vamos a entrar en la siguiente parte. José, lógicamente se produce el pronunciamiento y hay una situación de descontrol, porque es normal, todo depende del general, del coronel, del comandante, incluso del sargento de la Guardia Civil, que le pillan una localidad aislada y demás. ¿Qué ocurre con la aplicación de esta normativa y qué ocurre con esa represión inicial? Bueno, yo creo que en cierta manera está diseñada, si se analiza en particular las órdenes secretas reservadas de Mola, que como podemos, como vimos en otro capítulo, incluso son legales conforme a la ley de orden público, es una cosa inaudita. eh, Se aplica el bando de justicia militar por el cual se extiende toda la jurisdicción militar a toda España, que es de 28 de julio de 1966, que lo publica la Junta de Defensa Nacional de Burgos, ¿no? Y en ese artículo se establecen dos consideraciones. Por un lado, que habrá una jurisdicción de guerra sometida por los consejos de guerra y el procedimiento sumarísimo, dice, curiosamente, que serán sometidos a procedimientos o serán juzgados en procedimiento sumarísimo los delitos de rebelión, sedición, alteración, etcétera, con arreglo al Código de Justicia Militar. Y a continuación se dice, serán sancionados por la jurisdicción militar los delitos de sedición tal, conforme al Código Penal. Es decir, distingue ya dos consideraciones, la aplicación del Consejo de Guerra y el procedimiento de sumarismo y después sanciones con la jurisdicción de guerra, lógicamente, pero sometidas a la ley de orden público y a la jurisdicción de guerra, al reglamento de campaña. La jurisdicción de guerra es la competencia militar para dictar justicia. Pero claro, la justicia militar se dicta no solo por el procedimiento sumarísimo, sino también por los castigos ejemplares, las represalias, castigo a los rehenes, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué ocurre en algunas ciudades? Tú has estudiado un poco más en profundidad Sevilla, también León, que es donde vives y demás. ¿Qué ocurre? ¿Se va aplicando eso bien? Esos primeros, se detiene a las personas, lógicamente, se las encausa de alguna manera. ¿Cómo son esos primeros días, esos primeros momentos de aplicación de esa legislación? En casos a lo mejor particulares, ponnos algunos ejemplos. Bueno, eso depende en función de la situación de guerra o de la situación de cómo esté la provincia. Entonces ahí tienen los que controlan el orden público, el gobernador civil aplica la ley de orden público y la legislación militar. Generalmente la máxima autoridad del gobierno civil, que era el competente en mantenimiento del orden público, digo en la retaguardia, es un militar. Es un comandante, un capitán, un coronel, etcétera. Entonces esa persona aplica la jurisdicción de guerra y aplica por un lado tanto consejos de guerra como castigos ejemplares. Castigos ejemplares que son una especie de juicios que se realizan mediante comisiones militares en los gobiernos civiles o en las delegaciones de los gobiernos civiles en localidades importantes, que pues los representantes, un militar del gobierno civil, está algún representante de Falange, de los requetés, de los grupos de derecha, etcétera. Y de ahí salen pues muchos castigos ejemplares, se juzga, pero no sé si un expediente escrito exactamente, porque incluso el mismo reglamento de campaña hablaba la posibilidad de que en situaciones de extremo peligro para por la asistencia del ejército se podían prescindir de las solemnidades procesales. Exactamente. Entonces,
en función de que esa posibilidad estaba prevista en el código, en el bando de guerra de 28 de julio de 1966, los jefes, como tú bien dices, que controlan el orden público, aplican uno u otro en función de lo que consideren. En principio, por ejemplo, estiman que las autoridades del Frente Popular deberían ser sometidas a un consejo de guerra mediante un procedimiento sumarísimo o procedimiento ordinario. Por ejemplo, aquí en La Coruña se utilizó mucho procedimiento ordinario, y los pistoleros o las personas que fueran peligrosas, un concepto que viene de la jurisprudencia criminalística italiana, que es el concepto de sujeto peligroso, que incluso existe ahora, pues esos incluso eran castigos ejemplares, aunque lógicamente controlaba la autoridad militar por las autoridades del orden público en función de informes, etcétera, etcétera. Eso así, por eso es así. Es Claro, así como se claro. hace a medias. Para que te des cuenta del detalle, el general Cabanillas, que es el presidente de la Junta de Defensa Nacional, emite un bando de guerra en Zaragoza donde lo deja claro. Por un lado se aplica esto y por otro lado aplicamos los castigos ejemplares. Y incluso esto se aplica en Soria, en la provincia de al lado. Yo lo encontré Claro. en Soria, digo, mira qué curiosidad más curiosa. Claro. Entonces es así, ¿no? Castigos ejemplares, que parece que es una palabra un poco fea, no, no le cortaban las orejas a nadie, ¿no? Ni No, esas eran cosas, ¿no? fusilamientos, lógicamente, eran fusilamientos. O sea, Claro, claro, efectivamente. el Código de Justicia Militar establecía que correctivos, castigos ejemplares, y dice en uno de los preceptos, creo que es el 176, no lo sé muy bien, aunque lo tengo aquí guardado, el Código de Justicia, decía curiosamente que los castigos ejemplares podían tener la misma penalidad que un consejo, que las penas. O sea que lógicamente existía la posibilidad de esa. Y Claro, después, después el reglamento de campaña también lo establecía, lógicamente, eso claro. también. O sea que estamos ante una situación en la que el gobierno civil o el del ayuntamiento se reúne, se convoca un consejo de guerra para unos y para otros un consejo sumarísimo de castigos ejemplares, se trae a la persona según se la haya pillado, si fue una autoridad, por ejemplo, del Frente Popular, o fuera Sería a decir proceso sumario. a proceso sumario. Vale, vale. Sí, porque ellos, término sumarísimo, proceso sumario, en el texto, que yo creo que el texto del documento lo redacta del bando de guerra del 28 de julio, bueno, el auditor de guerra Dávila Úbez, que pues, bueno, fue un jurista muy importante en Burgos, que era en Burgos, además es el asesor de la Junta de Defensa Nacional en materias de justicia militar, diferencia bien lo que es código, juzgados por procedimiento sumarísimo, código de justicia militar, sancionados por procedimientos sumarísimos. Pero bueno, procedimiento sumarísimo también desde el punto de vista administrativo puede ser un castigo ejemplar, sin procedimiento, o sea, Claro. sin abogados, sin procurador, etcétera, etcétera, sin peritos que concurren al juicio, ¿no? Claro, porque todo es una cuestión rápida y además, digamos que porque hay pruebas evidentes de, a uno se le ha cogido con una pistola, se le ha cogido con un fusil, se le ha cogido disparando contra la Guardia Civil, ha sido el alcalde del Frente Popular que ha intentado hacer una huelga general como reacción al pronunciamiento. Es decir, tampoco es que haga falta andarse con papel de fumar, puesto que las cosas son evidentes. ¿Es así o no es así? Sí, más o menos es así. Incluso habría que decir que el alcalde, como delegado como el que mantiene el orden público en los pueblos, ¿no? Pues, era la autoridad de orden público más grande. Incluso la ley municipal, las leyes municipales de 1965, que eso sí es responsabilidad de la derecha de Gil Robles, le otorgan al alcalde un poder extraordinario, en el sentido de que puede castigar para la defensa del orden público. Si se leen las reformas de 1965, queda sorprendido. Y curiosamente, muchos de los paseados que hubo aquí, por ejemplo, León, en Pontevedra, que yo conocí, pues llegaban, desgraciadamente, el último paradero era el ayuntamiento. Bueno, Ahora, después, lógicamente, las autoridades militares se enteraban de esto y pobre alcalde la que le caía encima. Y algunas veces justamente lo castigaban, incluso lo fusilaban, ¿eh? Bueno, claro, claro. Es muy interesante lo que has dicho, lo vamos a ver posiblemente, no sé si ahora o en otros capítulos, que los nacionales también aplicaron esas mismas leyes a los propios que se pasaron de la raya, ¿verdad? sí, 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 sí. Incluso, mira, ayer estuvieron aquí unos parientes míos de Galicia y me contaron un caso que yo no conocía. Me conocía un caso de esto, precisamente de un pistolero relacionado con la falange que era de Villa García de Arosa, que hacía los trabajos sucios, lo sometieron a consejo de guerra y fue fusilado. Bueno, yo lo Que que le sí, llamaban, además, curiosamente, fíjate, le llamaban el cubano,
Curioso con los pistoleros gallegos cubanos. Ya sabemos lo de Luis Cuenca, que era otro cubano que mató, Sí. pistolero del PSOE, que mató a Calvo Sotelo. O sea, cuidado con los cubanos gallegos de aquellos años. O con los gallegos cubanos, ¿no? Exacto, exacto. Es que los gallegos, la verdad es que siempre soy muy especiales. Bueno, pero muy buena gente, además, buena gente. Yo veranía muchísimo en Galicia, en La Coruña, durante mi época de infancia y juventud, y siempre tuve unos recuerdos maravillosos. Vamos a ver, pero claro, ¿se pasaron o no se pasaron? ¿O la situación era tan dramática que no quedó más remedio a pesar de que pudiera pagar a un justo por pecado? Yo creo que es más de lo que has dicho tú que de lo primero. Sí, se pasaron, pero lógicamente se aprovecharon algunos de esa situación de inestabilidad jurídica o de falta de tranquilidad en las retaguardias para hacer, para pues resolver problemas que no tenían nada que ver con la guerra y tal, ¿no? Y lógicamente si se actuaba bien, el problema es que muchas personas no supieron actuar, no sabían qué hacer, porque si tú te detenían, por ejemplo, un grupo de guardias civiles o te detenían un grupo de falangistas o de personas de orden de derechas y tal, si tú ibas a los dirigentes superiores y decías, yo respondo por esta persona, es una persona honrada, no tiene problemas, salía en lío. Era muy difícil que esa persona la ejecutaran. Sí ocurrieron algunas cosas de esas, pero no. Mucha gente no sabía y pues había otras cosas muy claras. Había realmente personas que sí estaban intentando oponerse en la clandestinidad a vamos, a Pronunciamiento. los nacionales. Aquí, por ejemplo, Claro, cerca de donde estoy yo en Astorga, y me lo dijo un alcalde socialista, fusilaron pues por un castigo ejemplar a una persona del pueblo a 20 kilómetros, de donde tengo yo clientes, además, gente muy buena, y el hombre socialista, que ya murió, bueno, un tío muy serio, me lo comentó, dice, este lo mataron porque le acusaban de poner unas bombas en la vía de tren. Y efectivamente se pusieron unas bombas y hubo un muerto, posiblemente. Entonces, claro, claro. pues llegaron automáticamente allí un día unos desconocidos, lo detuvieron, lo llevaron y le pegaron unos tiros pues a 4 o 5 kilómetros. Claro. O sea, esas No, cosas pasaron, lógicamente. claro, a mí se da eso que ha dicho muy interesante porque en esa situación, vamos a decir, casi de anarquía, de descontrol, hubo muchos atentados contra oficiales, coroneles incluso. García Escámez estuvo a punto de morir en Somosierra porque uno de los oficiales de pronto cogió una pistola y fue a por él a cargárselo. Sí, Evidentemente, sí. claro, era una persona le había tocado en el bando nacional, pero no era de esas ideas y por lo tanto esperaba el momento para cargarse al jefe. Por lo tanto, claro, esa aplicación de la ley tiene que ser expedita, ¿no? Bueno, y por ejemplo, un caso que he visto yo en Valladolid incluso, fíjate que fue una zona donde ganaron los nacionales por goleada, pues ahí hubo incluso personas que disparaban desde las azoteas y mataron a algunas personas de izquierdas. Lo comenta pues Tono Valverde, que es un biólogo extraordinario, murió ya hace ya varios años, un investigador fantástico, y él fue testigo de aquello. Fue Claro, como los que tenían fusiles desde las azoteas mataban a las personas, incluso se mató una persona a la salida de Valladolid también, por los grupos sí, yo sabía, esas cosas ocurrían. Y después también había otra cosa que hay que hablar entre tú y yo, que somos, aunque tú eres militar y lo conoces, había una revolución que se estaba preparando y entonces la forma de terminar con esa revolución era eliminar, y hay que decir la frase porque fue así, a los que se consideraban dirigentes de esa revolución que estaba clandestina, ¿no? Entonces ahí es donde posiblemente haya habido más irregularidades, por cómo sabía quién era dirigente o no clandestino de una revolución. Ahí, claro, ahí son cosas que hay que claro. analizar, comprender, lógicamente, pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Yo esto, por Bien, ejemplo, otro día no lo comenté en la presentación del libro, me parecía que era excesivo, pero contigo se puede, que eres militar, se puede comentar sí, perfectamente. claro, claro. Bueno, pero claro, también hay que entender la situación en la que se produce muchas veces de inferioridad también de los nacionales que se acaban de producir en algunas localidades y es una manera de defenderse que la ley le permite. Hay una Sí, cosa, sí, sí, hay una cosa sí, muy importante. Entonces, poco a poco estamos todavía bajo el mando de la Junta de Defensa, es decir, de Cabanellas. No nos olvidemos, un general acérrimamente republicano. Franco está nada más que en Sevilla dirigiendo a las tropas que intenta mandar hacia Madrid. No es responsable, por lo tanto, tampoco de nada de esto, pero sí ya se empiezan a producir algunos enjuiciamientos, por ejemplo, de falangistas o de gente de orden, porque se han excedido en la aplicación de esa legislación. sí, aquí en agosto, en la provincia de León, ya hay 2 fusilamientos de falangistas, según los mensajes del jefe de Falange,
fue una persona extraordinaria, un médico, Fernando González Vélez, ya lo comentó en la prensa que se habían fusilado a 2 falangistas por extralimitarse. Estamos hablando de agosto de 1936. Fíjate, ese es un detalle importantísimo, es decir, que dentro del mare magnum, la autoridad militar, que has dicho tú, que es la que prevalece, va también tomando medidas para controlar a su vez la posibilidad y evitar, dentro de lo humanamente posible, no hay nada humano que sea perfecto, dentro de lo humanamente posible, evitar e imponer, digamos, un orden, que es de lo que se trataba, ¿no? Y además, mira, hay una cosa muy importante que hay que decir, que contigo se puede comentar ahora que estamos en este capítulo. Como la autoridad militar sabía que estaba aplicando justicias rápidas, o sea, justicias Claro. ejemplares, rápidos castigos ejemplares, también sabía que había que permitir una forma para que no ocurrieran barbaridades. Entonces, lo que se permitía, que fue una costumbre, es que se respondiese por determinada persona detenida. O sea, tú Ah, tienes una persona acusada, por ejemplo, por falangistas, por gente de derecha, por la iglesia, de que era un hombre peligroso porque era revolucionario y tal, lo detenían, a lo mejor podía ser fusilado. Si se consideraba, pues lo entrevistaba la Guardia Civil y los informes que tenían. Pero si tú te presentabas allí y decías, yo respondo por esta persona, tal, esa persona posiblemente saliese liberada. Por ejemplo, no se consiguieron, en muchos casos yo conozco que se consiguieron, salieron libres, como yo te he comentado a ti en un caso, pero por ejemplo en el caso de García Lorca sabemos que no, porque la orden de libertad la da Gómez de Espinosa, creo que, y cuando la da, lamentablemente, desgraciadamente, se han cargado a García Lorca en la noche anterior, ¿sabes? Pero hay la orden de libertad de la autoridad militar de Granada, además, que no, era eso. fíjate, eso es interesantísimo lo que dices, tu investigación es profundísima. Yo ese detalle no lo conocía, que García Lorca se pudo salvar. Lo que pasa es que efectivamente esa justicia rápida había sido más rápida, digamos, que esa posibilidad, pero es muy importante. Sabes que él fue denunciado por un familiar que le tenía inquina. Es que después hay otra cosa, una cosa que ocurrió allí. Como eran tantas las denuncias como ocurre ahora con la violencia de género que hay por todos lados, todas estas, pues realmente cómo se llegó la autoridad militar, sobre todo la Guardia Civil que controlaba estas cosas, llegó a deducir la siguiente, dice, si lo denuncia, si aquí viene a responder por él un familiar o una persona de orden, eh, sale a la calle. Ahora, si lo denuncian los propios familiares, nos lo pensamos. Es Ah, lamentable que así, claro. Entonces, claro, le pasó esto a Federico García Lorca y le pasó esto también a la mujer de Sender, de poeta Sender, que claro, fue fusilado en Zamora, donde en la carta que ella escribe antes de morir, de ser fusilada, dice que la denuncia se la ha puesto su cuñado, creo. O sea, que son cosas fíjate, que, bueno, claro, claro, claro. incluso yo aquí me Hostia, contaron otro día mis primos un caso de un familiar que lo estudiaré, que también dice que sus cuñados no se movieron claro, curas y no se movieron. Entonces, claro, hay cosas que también hay que tener, claro, lógicamente. claro. Bueno, vamos a ver, el ser humano ya sabes que es propenso a la heroicidad como también a la villanía, dependiendo también de lo que El lleve. hombre, lo decía Claro. Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, y algunos hasta aúllan por la noche, ¿no? Sí, sí, algunos sé. Bueno, pero es un tema dramático, sin duda, pero hay una cosa muy clara. No, pero no se ha estudiado, ¿eh? No se ha estudiado mucho, se ha dejado que toda la Claro, gente de aquella época que tenía información muriese. Ya lo decía Maximiano García Venero en el libro que hizo de Dilla en el año 70, que eso quedaba por estudiar qué había pasado en la represión los primeros meses y no se ha estudiado. Y lo que ahora se cuenta pues son pues historias de personas que dicen que vieron fusilar, eso es imposible, nadie ha visto los fusilamientos esos por la noche en la madrugada eran imposibles de ver porque estaba declarado el estado de guerra, el estado de sitio y no podía salir de noche a partir de las 9 de la noche. La gente ahora dice, historiadores, que un menganito lo fusilaron en tal sitio y que fue menganito y tal, como si fueran en el camión, ¿sabes? Eso es claro, barbaridad esto. claro, claro. Pero es muy interesante lo que has dicho, es decir, no solamente la autoridad militar intenta controlar, incluso ya en agosto se fusila a un par de Sí, falangistas sí, 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 sí. porque se ha extralimitado, sino que además establece un sistema, vamos a decir, de seguridad para evitar esas cosas, en el sentido de que si alguien responde por él, pues responde por él, oiga, usted sabrá. Y ahora vamos a lo más gracioso y lo más tétrico, sobre todo para el ministro Bolaños. ¿Quién es la persona que inaugura ese sistema de garantía, en cierta manera, si se puede utilizar para esas personas detenidas rápidamente? El general Key Podellano. El Ah, general Key Podellano que tiene muy mala detienen a una fama, ¿eh? serie, sí, sí, detienen a una serie de policías armadas, creo que son policías armadas, que le pasan las armas a los revolucionarios que creo que venían de Huelva. Entonces Key Podellano dice, pues os tengo que fusilar y tal. Entonces un miembro, no sé si es Guardia Civil, un miembro dice,
perdóneles, mi general. ¿Qué dices? Que les perdone, yo respondo por ellos. Si lo respondes tú, venga, y todos fueron. Ahí empezó. Está en la historia de la Guerra Civil Española de Joaquín Ararás. No se lo han leído tampoco, no se lo han No se leído. han leído, no. No, no se han leído lo que Entonces no ahí les queda. interesa. Pero eso es muy importante porque Queipo de Llano parece ser que se le ha querido vilipendiar de una manera especial, de sanguinario, no sé qué, tal y cual. O sea que él es el que empieza ya a establecer unos sistemas de garantía, vamos a decir, dentro de las posibilidades para que, bueno, no se cometan errores, aunque los errores humanos, por desgracia, a veces pagan justos por pecadores. No, el hecho más claro de Queipo de Llano es que el padre de Sánchez Dragó, porque ha fallecido recientemente, que lo acusaban de espía porque era policía, porque era periodista, es él quien le salva y que le dice, oye, vete de aquí que te pueden fusilar, que estos son muy malos. Y el hombre comete el error de refugiarse en Burgos, en Soria, y allí se fueron más radicales y lo pasean. Fíjate lo que hacen. O sea, no lo matan en Sevilla y lo matan en Burgos, que es un sitio de derechas, de todo. Sí. O sea, tú imagínate, ¿eh? Ahí también cada uno tenemos nuestro destino y a veces ese destino, pues, Claro, claro, no, no. claro, claro. Entonces, estamos aplicando las leyes, pero la situación es dramática, efectivamente, y poco a poco la Junta de Defensa va consiguiendo, de alguna manera, que ya todo entre dentro de ese orden que se quería frente a esa revolución que evidentemente estaba a Sí, punto de estallar. sobre todo, General Mola dicta ya unas disposiciones en agosto diciendo que ninguna persona puede ser detenida sin orden escrita militar Ah, en el norte de España. Y está dispuesto a disolver las organizaciones políticas que hagan detenciones sin autoridad militar. Llega hasta tal extremo que yo he comprobado aquí en la zona de León que la autoridad militar incluso da orden a las gasolineras de que le pasen información de los automóviles, que pasen vales a cuenta de las autoridades. Con lo cual, para saber quién se movía de noche llevando presos y detenidos. fíjate, pues me dejas ojiplático. O sea que hasta ese punto se llega Se para llegó, sí. intentar evitar extralimitaciones en la aplicación de las leyes extraordinarias de ese momento. Yo creo que tu investigación no solamente es original, sino que nadie ha tocado estos puntos, José. No, pero mira, además yo te voy a decir un texto ya personal. Cuando mi padre, que como tú sabes era de la CNT, está en Galicia, allí en Pontevedra, con los miembros de la CNT, era un grupo, un sindicato de labradores, de trabajadores de la tierra labradores, que era de origen, de ideología más bien socialista, pero que estaba federado en la CNT de La Coruña. Y entonces se declara el estado de guerra en Pontevedra y se reúnen dos o tres veces, ¿no? ¿Sabes? Y se reúnen contra el estado de guerra, lógicamente, el bando de guerra, en cual se dice que que no puede haber reuniones contrarias. Claro, Entonces, cuando están ahí reunidos, los sorprende la falange, ya, camisas viejas, lo ven. Y solo es mi padre quien va a hablar con ellos, porque los otros no actuaban legalmente. Y mi padre dice, oye, en gallego, dice, oye, que nosotros no hemos sido quien te prendimos los pajares y tal. Y dice, ya los editores dicen, mira, muchachos, jefe falange, camisa vieja, y dice, tengo orden de llevaros detenidos a todos a Pontevedra. Pero yo respondo por vosotros, o sea, cada uno por vuestra casa, no hagáis más esto. Ahí empieza. Eso es él. Eso es, pues será el bueno, 25 o 26 de julio de 1666. Eso es fíjate, así. O sea, si mi padre lo llevan detenido a Pontevedra, le arma un consejo de guerra. sí, sí, Hombre, no le pasaría nada porque tenía 15 años, pero a los demás a lo mejor los fusilan, así las cosas claro, como son. claro, claro. O Y sea, es en que esta esto son misma, cosas ya que ya tocan cosas personales, ¿no? claro, es interesantísimo. Todos esos datos que voy a recordar están en el libro de José Piñeiro y de verdad que hay muchísimos más que aquí por tiempo no nos puede dar. Es fundamental para conocer la realidad de aquel momento, hoy tan vilipendiada. Pero José, esto es en el bando nacional, en la zona nacional, momentos difíciles, pero ¿y qué está ocurriendo en esos mismos días, julio, agosto del 36, en la zona del Frente Popular? ¿Lo mismo? ¿Se está haciendo eso? ¿Se No, no puede ocurre lo mismo. informatizar? Ocurre una cosa muy clara, ocurre que no son los militares quien controla la represión, son los partidos y sindicatos del Frente Popular. Ah, Entonces ahí ya es una cosa muy diferente. Y lo primero que hacen constituyen checas, ah, centros de detención donde se ejecuta, donde se investiga. Se les llama algunas cosas, por ejemplo, en la de García Tadel se llamó comité de investigación, por lo menos. Pero las otras eran centros donde se detenía y se liquidaba a las personas, ¿no? Y en Madrid se constituyen varias. La orden de constitución es una orden, yo creo que de principios finales de julio, que viene directamente desde Moscú, por la dirección, yo he visto ah, algún texto de esto. Pero incluso algunas personas como que estaban en el servicio de información investigando con los militares, como Larrañaga, que fue después un falangista que era camisa vieja muy sí, famoso, muy famoso. ese que estaba en Vizcaya,
comentó cuando se le toma declaración en la causa general que se quedaron sorprendidos de que ya en aquel momento descubrieron en los documentos que manejaban los revolucionarios que iban a crear pues tribunales de sangre como en la Revolución Francesa. Quedaron sorprendidos. O sea que eso venía detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Se producen las primeras ejecuciones, sobre todo en la Casa de Campo, diarias, y el cuerpo diplomático de Madrid queda asustado y entonces por eso a finales de agosto el gobierno republicano, el Frente Popular, crea los tribunales populares, que tuvieron poca aplicación, se siguieron aplicando los comités, las checas y tal. En algunas checas, a las cosas como son, se perdonaron a personas, si de amigas como recomendaciones, pero no había lo que había por encima, que había la autoridad militar que si te pasabas te podían liquidar. Aquí no, aquí ellos Claro, eran los que mandaban porque eran claro, los que tenían las armas que le había dado Largo Caballero, lo había hecho muy bien, les había dado las armas que necesitaban y eran ellos los que tenían el poder. claro. Una pregunta muy directa. ¿Quién un sí o un no? ¿En el bando nacional hubo checas, tal como las conocemos del Frente Popular? No, no, No. hubo centros de detención donde se aplicaba la ley de orden público y, hombre, se reunían, lógicamente, por los testigos ejemplares, las autoridades más importantes, pero eso cuando llega Franco al poder lo intenta quitar absolutamente y solo con carácter extraordinario podrían funcionar. Solo podrían utilizar los tribunales militares según el procedimiento sumarísimo, el procedimiento ordinario. O sea que entonces tenemos en esta zona nacional, a pesar del barullo lógico, normal y de la posibilidad de errores, tenemos ya poco a poco, no solamente la aplicación de la normativa de la legislación republicana, sino que además se va poniendo orden dentro del poco desorden que lógicamente humanamente hubo. Eso va ocurriendo, estamos agosto, septiembre y vamos a dejar, porque el tiempo se nos va agotando nuevamente por desgracia, y llega el 1 de octubre y se nombra a Franco pues, jefe del Estado, generalísimo, caudillo, etcétera, etcétera, y por tanto la máxima magistratura del Estado. ¿Hay alguna diferencia con lo que está ocurriendo o todo va a Sí, seguir igual? sí, sí, hay mucha autoridad. Lo primero que hace es a los policías eventuales, como podrían ser falangistas que detenían, requetés, personas de derechas, de la CEDA, etcétera, sacerdotes que también lo hacían, los licencian. Dicen, o ustedes entran a la policía o si no al frente. Les quita, pues, por supuesto, la asignación metálica, ¿no? No cobraban nada si hacían operaciones dentro de donde viviesen. Si tenían que hacer operaciones fuera, por ejemplo, uno de León ir a Zamora, sí, cobraba las dietas. No ocurría lo mismo en el lado republicano, donde las milicias, los milicianos cobraban 10 pesetas diarias, que era bastante dinero para aquella época. Un dinero, sí, sí, eso es un dinero. O Y sea que, después, lógicamente, se obliga a que se pase una orden que todas las personas detenidas en las cárceles se le tienen que pasar a él, lógicamente, a Franco y a sus asesores, el número de personas que hay en cada cárcel para saber si había sacas irregulares o no. Él sabía que se habían producido y quería saberlo para castigar. Y también, lógicamente, hay unas órdenes que yo he visto aquí, que he encontrado, en la cual se pone que no pueda ser detenido ninguna persona si no existe una orden militar. Imposible y ni poner ni siquiera una multa si no claro. hay una justificación militar para ello. O sea que Franco va a acabar rápidamente con la poca, digamos, la poca extralimitación que hubo durante esos primeros meses en el Bueno, bando en nacional. algún curso, en algún caso puede haber estas limitaciones. Yo no lo creo, por Claro, ejemplo, en Zaragoza o mismamente en Zamora aquí o algún sitio pues aquí del Bierzo, pues pudieron ocurrir, eso está claro, ¿no? Pero quiere paralizarlo y desde luego eso está claro. Y además está reunido por juristas buenos juristas como son Martínez Fuset o estos juristas militares que eran muy buenos y sabían cómo hacerlo, además. claro, claro, claro. Vamos a Después lo tocar. que se crea son los consejos de guerra permanentes, ya existieron Claro, en el siglo XIX, en los cuales lo único que es establecer un juzgado, pero y que le ayuden dos juzgados de instrucción para que se agilice el proceso nada más. ya, 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 ya. Pero sentenciados y juzgados por Consejo de Guerra, naturalmente. O sea, con todas las garantías procesales de un Con las garantías consejo de de aquella guerra. época. Claro, no, no estamos Con hablando las de garantías un. militares de aquella época. No, Claro, es que claro, dicen claro. algunos que eran todos tribunales militares y el gobierno y el Partido Popular, todos dicen que sí, 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 eran tribunales muy duros, pero curiosamente con esos tribunales muy duros había gente como el Largo Caballero que en 1935 fue absuelto de la Revolución de Asturias cuando era el dirigente Sí, superior. superior, efectivamente. Nos quedan 2 minutos apenas. José, esto es una lástima, de verdad es interesantísimo. Yo te emplazo para próximos capítulos.
tenemos que seguir ahondando en esto y yo vuelvo a recordarles a todos nuestros amigos y seguidores este libro magnífico. Hay millones de detalles, mucho más que los que podemos dar aquí. La investigación ha sido de 30, casi 25 años, ha sido fundamental. Nadie ha escrito esto hasta ahora y sobre todo con las pruebas por delante. José, yo te felicito, te doy las gracias por estos capítulos. Seguiremos Gracias. hasta donde tú nos dejes. No vamos a evitar ningún tema ni los más escabrosos, ya lo verán nuestros seguidores, aquí no se oculta nada. Y yo quería terminar, aparte de otra vez agradecerte tu presencia, diciendo por lo mismo que la otra vez. Viva siempre España, José. Viva siempre, viva siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo.